Estimados participantes, bienvenidos. Vamos a ver en esta oportunidad el tema relacionado a expediente técnico de obra. Entenderán que este documento es crítico, esencial e indispensable para ejecutar una obra. Si no existiera este expediente técnico, no hay modo de ejecutar una obra. Es más, tiene que tenerse este documento antes de la ejecución. No vale regularizar, ¿no? En una obra por contrato está claro, ¿no? Porque si no hay expediente técnico, no hay ni siquiera forma de convocar el proceso de licitación. En una obra por acción directa, ahí sí, a veces, como no hay licitación, hay algunas entidades que se mandan nomás ejecutando la obra y después quieren regularizar el expediente técnico. En cualquiera de los casos, no es correcto ejecutar una obra sin tener expediente técnico. Ahora bien, ¿cómo entendemos en ese sentido el expediente técnico, ¿no? Entendiendo que se trata de una obra, ¿no? Es conocido también como estudio definitivo, por si acaso, y estrictamente nuestra normativa, en su anexo de definiciones, ha establecido que el expediente técnico es todo este conjunto de documentos que contiene, como todos casi conocemos, ¿no? La memoria descriptiva, los planos, las explicaciones técnicas, presupuesto, fórmula polinómica, establecer a qué fecha se ha realizado este expediente técnico y en función a la complejidad del proyecto, estudios básicos, ¿no? Estudios de suelos, geológicos, geotécnicos, etcétera. Básicamente, entonces, podemos entender que el expediente técnico es un documento con el cual es necesario ejecutar una obra. Pero no solo, digamos, es necesario ejecutar una obra, con el cual no hay forma de ejecutar una obra. Digamos, ese es el concepto que se debe tener en cuenta. Pero tiene que tener toda la información para ejecutar, si no, tampoco no serviría. Y hay que tener presente un tema, ¿no? De que en las obras convencionales, que son casi el 90% de obras, si no es más, el que elabora el expediente técnico es la entidad. El ejecutor, como su nombre mismo indica, solo ejecuta, ni siquiera piensa, ¿no? El ejecutor para estos efectos, es una máquina que lo hace sobre la base del expediente técnico. Es más, en las especificaciones técnicas se le indica hasta el procedimiento constructivo. Ahí está la receta de cómo tiene que ejecutar una obra el contratista. Es decir, que no se necesita ni siquiera, no se necesitaría, ¿no? Exagerando, ser ingeniero o saber el tema de obra, porque en el mismo expediente, en el rubro de explicaciones técnicas, al contratista se le indica, no, mira, tienes que hacer el paso A, luego el paso B, luego el paso C, y así sucesivamente. ¿Qué material tienes que utilizar? ¿Qué controles tienes que hacer? ¿Qué maquinaria tienes que utilizar? Prácticamente todo el proceso constructivo está establecido en este documento. Por tanto, la calidad del expediente técnico es responsabilidad de la entidad. Lo haya hecho a través de un tercero, que lo denominamos proyectista, o lo haya hecho directamente por acción directa, igual en ambos casos, la responsabilidad es de la entidad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, especialmente los profesionales supervisores, ¿no? Hoy los administradores de contratos estén de la entidad. La responsabilidad de que el contratista tenga toda la documentación necesaria y suficiente es de la entidad. Así que, por tanto, no le puedo estar pidiendo al contratista, oye, mira, si falta algún documento, tú ya subsánalo. Si hay que hacer un expediente técnico de adicional, mira, tú es responsable, tienes que hacerlo. Y si hay que consultar al proyectista, tú pues, consulta al proyectista. Esa no es su responsabilidad del contratista, por si acaso. En ese sentido, hay que tener en cuenta, vuelvo a reiterar, que el riesgo de la calidad del expediente técnico o de la responsabilidad de la calidad y que sea completo la documentación es de la entidad. El contratista es un simple ejecutor. En ese sentido, dado que ya conocemos la definición del expediente técnico establecida en nuestra normativa,
es que podemos decir que hay varios tipos de expedientes técnicos. La que más conocemos es la que acabamos de hablar, ¿no? Para ejecutar un obra, ¿ya? Y es la que vamos a abordar en este momento. Y también vamos a abordar en el entendido que estamos en el marco de la normativa de contrataciones, ¿no? También hay otras modalidades de elaborar expedientes técnicos y bajo otras normativas. En este caso siempre es en el marco de las contrataciones. En nuestra normativa, todo lo que sean mantenimientos periódicos, por ejemplo, ya no se hacen a través de expedientes técnicos. Hace unos 5 años atrás ya se descartó totalmente. Anteriormente sí se daba esta figura, pero todavía en otro tipo de entidades y con otras fuentes de financiamiento se hacen expedientes técnicos para mantenimientos. Por ejemplo, mantenimiento periódico de carreteras. También hay, digamos, si lo hablamos etimológicamente, expediente técnico puede ser cualquier documento con información técnica, ¿no? Por tanto, cuando se hace tasaciones, también ese documento, que si bien es un informe de tasación, también puede considerarse como un expediente técnico y un peritaje con más razón, ¿no? Hay mucha información técnica y por tanto puede haber un expediente técnico de la pericia, ¿no? O en algunos casos lo llaman informe pericial, pero igual también es un expediente técnico. Y también si quisiéramos catalogar, hay expedientes técnicos por la especialidad, ¿no? Para hacer edificaciones, obras viales, saneamiento, electricidad. Digamos, sería, en general, no es excluyente los diferentes tipos de expedientes técnicos. Vuelvo a reiterar que en obras, cuando son proyectos de inversión, se hablan de estudios definitivos. Es más, lo correcto cuando hace unos proyectos de inversión es hablar de estudios definitivos, no de expedientes técnicos. Ahora, ¿cómo se elabora este estudio definitivo o este expediente técnico? Habíamos visto que tiene que tener un contenido, ¿ya? Y este contenido debe ser de tal manera que sea suficiente para poder ejecutar satisfactoriamente una obra, ¿no? Eso es lo que da la calidad del expediente. Si por alguna razón, por alguna omisión o por alguna deficiencia no pudiera ejecutarse una obra, por tanto, el expediente técnico se considerará como deficiente. Y esto implica derechos al contratista y, por ende, obligaciones a la entidad para el resarcimiento o para proceder de acuerdo a nuestra normativa, ¿no? Podría subsanarse a través de prestaciones adicionales, por un lado, pero si ya es la deficiencia es tal que inclusive habría que reformular el contrato, el expediente, pero con ello implicaría la resolución del contrato, pero por culpa de la entidad, que eso implica un resarcimiento de daños al contratista. Entonces es muy importante, por ende, la calidad y el contenido del expediente técnico. Rápidamente vamos y lo detallamos a continuación, el contenido mínimo que debería tener un expediente. Por ejemplo, todo expediente debe tener planos. ¿Por qué? Porque en los planos se detallan las magnitudes de ese proyecto. Y debe ser tan detallado que incluso con el solo hecho de establecerse en el plano, porque se hace a escala, se puede determinar todas las dimensiones de la obra. No se debe requerir ir a ningún otro documento. En los planos deben estar todas las medidas e inclusive acotadas. Ese es el principio. Y si no estuvieran acotadas, se puede determinar por lo que está a escala, con una regla especial que se llama escalímetro, y se podría establecer exactamente cuál es esa magnitud. Cuando estamos hablando de planos físicos, ¿no? Si lo vemos en un archivo digital, básicamente el mismo software debería permitir conocer esas dimensiones. En tanto que la memoria descriptiva, que es otro documento muy importante del expediente técnico, es porque ahí me definen las metas del proyecto. ¿Y por qué es muy importante las metas? Porque ahí va a definir, por ejemplo, si yo puedo hacer reducciones o una determinada obra se puede tipificar como prestación adicional o no.
porque recordemos que una prestación adicional es aquella necesaria para poder culminar o cumplir las metas del proyecto, ¿no? Por tanto, hay que referirse a la memoria descriptiva. Ahí está. Y no solo las metas, ¿no? Prácticamente todo el alcance del proyecto está en la memoria descriptiva. Otro documento muy importante, y creo que mucho más que el resto, es las especificaciones técnicas. Ya habíamos comentado en algunos casos que las especificaciones técnicas es prácticamente la receta de ejecutar una obra, ¿ya? Y no solo es la receta, hasta acá se indica el procedimiento de cómo se debe cuantificar para efectos de valorizar una obra, los controles de calidad de la actividad misma y también los controles de calidad o la calidad de los materiales y equipos, y hasta el procedimiento de pago o las condiciones de pago. En otras palabras, en las cuestiones técnicas, primero indica la calidad de ese proyecto, ¿no? O el nivel de calidad de ese proyecto. Y asimismo, la receta de ejecución de ese proyecto. Y como tercer punto, el procedimiento de pago de en esa obra. Como ven, es demasiada información, por tanto, es crítico la calidad de ese documento denominado especificaciones técnicas. Otro documento importante es el presupuesto de obra, donde se establece las partidas que van a ejecutarse, se van a ejecutar, ¿no? Y también el costo total de la obra. Desagregado a nivel de partidas, donde también se detallan las cantidades de los trabajos que hay que ejecutar y a qué precio. ¿Ya? Por eso es que es un documento esencial para valorizar inclusive mensualmente y para establecer hasta dónde debo ejecutar. Es el que me define, en última instancia, cuál va a ser el costo de la obra. Posteriormente se puede modificar vía prestaciones adicionales o vía modificaciones al contrato, por ya situaciones que emerjan posteriormente, ¿no? Si no hubiera eso, tampoco no habría forma. También, si es un contrato a precio unitarios, podría generarse a través de mayores metrados. Otro documento son las prestaciones adicionales. Y las prestaciones adicionales, mejor dicho, los análisis de costos unitarios, donde se establece el análisis de los precios que dan origen al presupuesto que hace un momento hablamos. En este análisis de precio se establece, digamos, la justificación de cada valor de la partida correspondiente, ¿no? Y es importante estos análisis de costos o precios unitarios también que lo conocen, porque acá hay un factor importante que se utiliza, que es el rendimiento. El rendimiento se utiliza para el cálculo de plazos, bueno, plazos de cada partida, y finalmente el plazo total de la obra. Por eso es digamos, un elemento muy importante en el análisis de costo unitario. Pero bueno, en resumen, es la justificación o el sustento del precio que se incluye en el presupuesto de obra. Más adelante detallamos inclusive con más énfasis. Habíamos visto o sabemos que en una obra contratada a moneda nacional se tiene que pagar reajustes por variación de precios. Y estos reajustes se pagan a través o se calculan a través de las fórmulas polinómicas. Por tanto, todo expediente técnico tiene que tener su fórmula polinómica. Todo, absolutamente. Independiente que sea el sistema de contratación o la modalidad de contratación. Todos tienen que tener su fórmula polinómica. Otro documento esencial es el cronograma de ejecución, donde se establece cuál es el plazo de obra total de ejecución, detallado partida por partida, digamos, tiempos parciales, y que al final da todo el plazo de la obra. Este cronograma de ejecución, o lo que se conoce también como programación de obra, tiene que calcularse por el método de la ruta crítica,
o como en inglés el Critical Path Method, ¿no? Que es el método de la ruta crítica. Y una vez que se tenga eso, genera también otros calendarios, como el calendario de avance de obra o también el cronograma de avance valorizado, donde por cada periodo se establece cuál es la proyección, estamos hablando a nivel de expediente técnico, cuál es la proyección de cada mes, de la ejecución en cada mes. Proyectada, de hecho, ¿no? Durante la ejecución de la obra ya se verá lo realmente ejecutado. Otros documentos que componen el expediente técnico, por ejemplo, son los estudios básicos. En los estudios básicos se determinan los parámetros de diseño del proyecto. ¿Ya? Dependiendo de la complejidad del proyecto, habrá más o menos estudios básicos, ¿no? Un estudio de suelo, estudio geotécnico, estudio topográfico, etc. Aparte, también hay que justificar los cálculos estructurales, por eso hay una memoria de cálculo. Aparte, que forma parte del expediente técnico, también el estudio de impacto ambiental, el estudio de seguridad vial. Ahora que también está de moda, tiene que estar incluido el plan de seguridad y prevención de salud por el COVID-19 y la gestión de riesgos, que va como un capítulo aparte. Esto ya hace 2 años es de obligatorio cumplimiento para el tema de gestión de riesgos y a partir de este año el tema del plan COVID, que de hecho es temporal, ¿no? En tanto estemos en esta situación, pero ahora forma parte ya del expediente técnico. En pantalla ven un ejemplo de lo que es el expediente técnico de una carretera, ya solo para que tengan una muestra de lo que es el expediente técnico. Y como verán, ¿no? Hay un documento adicional que se llama inclusive resumen ejecutivo, que básicamente, como su nombre indica, es un resumen de resumen, ¿no? Y para el uso de los ejecutivos. ¿Por qué? Porque ahí está el resumen de todo el contenido de un expediente técnico, como plazo, pero como número, por ejemplo, 180 días, así. Ese es el único dato que se va en el resumen ejecutivo. Costo de la obra, como un único número, por decir 10 millones. Ese es el costo. Luego otro dato es la ubicación del proyecto, pero únicamente a nivel de región, provincia y distrito. Población beneficiada para inferir cuánta mano de obra se va a dar, va a utilizarse. Y básicamente el sistema de contratación, si va a ser por contrata o por administración directa. Esa es la información mínima que va en el resumen ejecutivo. Es más, debería ir eso nomás. Y no debe pasar más de 1 o 2 hojas. Sin embargo, muchos profesionales confunden el resumen ejecutivo con la memoria descriptiva, cuando no es así, ¿no? La memoria descriptiva tiene otro uso, ya un poco lo habíamos adelantado hace un momento. No tiene que, vamos a ver más adelante cuál es el alcance de esta memoria descriptiva. El resumen ejecutivo es eso. Dicho esto, a manera de ejemplo, estaba mostrando qué documentación entra, por ejemplo, en un expediente técnico de una carretera, más información o menos información, pero digamos, estos datos están ahí, ¿no? Básicamente, por ejemplo, en el volumen 4 es lo que se llama el estudio de ingeniería, ¿ya? Y aparte eso se le adjunta el estudio de impacto ambiental, por eso va aparte. El estudio de, por ejemplo, todo el contenido del PACRI, que también va aparte, como un expediente adicional. Por tanto, un expediente técnico en general está compuesto de 3 volúmenes. El estudio de ingeniería, que es lo que vamos a ver a continuación, que es el 80% del costo inclusive de elaboración del proyecto. El estudio de impacto ambiental en sus diferentes categorías, ¿no? Puede ser una ficha ambiental, una declaración de impacto ambiental o un estudio semidetallado o hasta detallado, ¿no? En función a lo que se haya categorizado en el estudio de preinversión.
y el estudio, el componente PACRI, donde se establece, digamos, la situación legal de todos los terrenos que podría afectar este proyecto o el proyecto con el cual se está hablándose el expediente técnico. Básicamente, digamos, eso es el expediente técnico, la estructura conocida, y a continuación entraríamos al detalle de cada uno. Ya el resumen ejecutivo lo habíamos adelantado, pasaríamos a la memoria descriptiva. Entonces, habíamos visto algo de que en la memoria descriptiva se indica las metas del proyecto. Y hay que tener en cuenta que en una obra pública hay una triple restricción que aplica, así como aplica para un proyecto privado, también aplica para en este caso. Y habíamos visto que la triple restricción es el costo, plazo y el alcance. El alcance se establece en la memoria descriptiva. Bueno, se ponen las metas, ¿no? Información adicional, se pone todo lo que estaba en el resumen ejecutivo, pero al detalle. Por ejemplo, si se establece el costo del proyecto, se adjunta también el presupuesto detallado a nivel de partidas. Si se indica, si en el resumen ejecutivo se decía el plazo, acá se incluye el plazo más la programación de obra, ¿no? Y así, en base a lo que se está detallándose en el resumen ejecutivo, en la memoria descriptiva se hace con el documento adicional. La ubicación, por ejemplo, se adjunta hasta un mapa o un gráfico donde se establece la ubicación precisa de este proyecto, y quizá, si es que se habla de una memoria, de una obra lineal, el inicio y el final del tramo, ¿no? Referenciado siempre, ¿no? O sea, con coordenadas geográficas, nada de a escala, nada, ¿no? Algo así. Y también el sistema, si es sistema de contratación, bueno, en este caso sí se va, ¿no? No solo si va a ser posición directa o por contrata. Si fuera por contrata, ¿con qué sistema de contratación se habría estipulado, ¿no? Suma alzada o a precio unitario. Acá también se pone la relación del equipo mínimo y el personal clave, que servirá posteriormente cuando se hace el proceso de selección. Ahora bien, si un proyecto está hecho a nivel de especialidades, como por ejemplo en una edificación, se hace una memoria descriptiva por cada especialidad, ¿ya? Y su contenido también será por cada especialidad. Por tanto, habrá una memoria descriptiva que hace el resumen y una memoria descriptiva por cada especialidad. ¿De acuerdo? Digamos, por ejemplo, en arquitectura, su costo de arquitectura, su plazo de arquitectura y así sucesivamente. El otro documento que habíamos visto es los planos. Intuitivamente, bueno, a todos reconocemos que es un plano, ¿no? Que básicamente es un documento con información gráfica, ¿no? Todo está a nivel de gráfico. Si bien se puede incluir alguna especificación dentro del plano, pero es una especificación puntual, porque hay que tener en cuenta que el detalle de cuestiones técnicas va en otro documento, ¿ya? Pero básicamente es información gráfica de las dimensiones del proyecto, ¿ya? Adicionalmente, también hay planos del proceso constructivo de la obra. Y ese detalle es esencial también en una obra. Habíamos dicho que básicamente al ejecutor se le da casi así, masticadito todo, ¿no? Va esa información. Particularidades. Dependiendo de cada entidad, se establecerá el tamaño del plano y también la escala del plano, ¿ya? Eso ya cada entidad lo establece. También va a ser en función al nivel de detalle de cada plano, ¿no? Hay planos generales donde la escala será mucho mayor y habrá planos a nivel de detalle donde la escala podría ser incluso hasta de uno en uno, ¿no? Por ejemplo, en arquitectura, los planos de las puertas y ventanas puede llegar a ser una escala de uno en uno. En otras palabras, a tamaño real. Esta es una muestra, por ejemplo, de un plano de obra, que básicamente es un plano de cimentaciones en una edificación, y como podrán ver está al detalle y también está a escala.
la escala es esencial en todo plano al detalle. Ahora que, digamos, ya estamos en la era de la informática, tiene que haber el plano físico y su respaldo en plano digital, ¿no? De tal manera que inclusive si a nivel de físico no hay forma de ver un poco más al detalle de las dimensiones, por la complejidad del proyecto, en el plano digital se puede llegar a mayor detalle, ¿no? En esa parte incluso, tanto es el manejo que por capas también se podría utilizar, y ahora es mucho más fácil el manejo de esta información. Es más, para no malograr los planos, a veces ese plano está guardadito en la oficina y lo que se maneja es a nivel del archivo digital. Para el día a día, sin embargo, como entenderán, lo que es válido para cualquier efecto legal es lo que está impreso, porque va ahí las firmas o los sellos de los revisores y los que han aprobado. Por tanto, cada cierto tiempo es bueno estar cotejando la validez del plano digital con el plano físico. Vuelvo a insistir, el plano físico es el que manda en última instancia. Por tanto, hay que estar cotejando cada cierto tiempo, porque nos podríamos confiar haciendo con trabajo digital, con el archivo digital, y podría pasar que es diferente al plano físico. Ahí sí, como entenderán, ya sería la catástrofe. Ya. Otro documento, y bueno, hay planos por cada uno de ellos, ¿no? Planos de arquitectura, de estructuras, de instalaciones sanitarias, eléctricas. Hay que tener en cuenta que un problema recurrente en toda obra es que hay discrepancias en los planos, especialmente en edificaciones, ¿no? Como hay diferentes especialidades, hay discrepancia entre el plano de arquitectura, el plano de estructuras sanitarias. Entonces, siempre ha habido esta discusión de qué cosa manda, ¿no? En algunos casos dicen, ¿no? Si es un tema estructural, manda el plano de estructuras, ¿no? Si es un tema de arquitectura, manda el plano de arquitectura. Pero hay que tener en cuenta que el proceso de elaboración de estos planos o del proyecto inclusive ha nacido desde la idea original que se da en el plano de arquitectura. En origen, digamos en secuencia, el primer bebé que ha nacido es el de arquitectura. A partir de ahí ya viene colateralmente todo el resto. Entonces, el que debe mandar siempre es el plano de arquitectura, porque así ha sido la concepción del proyecto. Porque el plano de estructuras sanitarias, todo se ha tenido que hacer sobre la base de ese plano de arquitectura. Ya eso hay que tenerlo muy en cuenta cuando haya discrepancias entre estos diferentes documentos. ¿Ya? Dicho eso, pasamos a las especificaciones técnicas. Algo ya habíamos adelantado este concepto, o para qué es importante estas ecuaciones técnicas. En las ecuaciones técnicas, vuelvo a reiterar la importancia, se da prácticamente la receta del proceso constructivo de la obra. Y su estructura general es la que mínima que debería tener todas las ecuaciones técnicas, es lo que ven en pantalla, ¿no? Primero debería haber una descripción detallada, ni siquiera somera, de los trabajos de la partida correspondiente. Por cada partida que se incluye en el presupuesto, debe haber una partida en las explicaciones técnicas. Y esa partida tiene que estar reflejada en los planos. Un revisor es lo primero que tiene que revisar, ¿no? Que esa coherencia y concordancia entre estos tres documentos. Por cada partida hay su correspondiente especificación técnica. Por eso se llama especificación, pues específico, ¿ya? Por cada uno. En esta descripción del trabajo, primero al menos se le dice en qué consiste el trabajo, de qué se trata. Esa es la descripción del trabajo. O sea, si por ejemplo es una partida, no sé, por decir, instalación de tubería PVC diámetro 4 pulgadas, por decir. Entonces debe indicarse cuál es el detalle o de qué trata esta partida, ¿no?
por decir, ¿no? Esta partida corresponde a las redes de agua, podría decir, ¿no? Y podría ser tubería pesada, ¿no? ¿No? Algo así. Y se colocará y corresponde, por ejemplo, a la red secundaria o digamos, a otro tipo de red, pero digamos, así se especifica. Ya a la red de aducción, de conducción, lo que sea, pero se detalla. Luego, el método de construcción. Ya, por ejemplo, ¿no? Se realizará exclusivamente con maquinaria, se realizará con mano de obra exclusivamente o una combinación de estos. Por eso es que en este medio de construcción incluso se detalla qué equipo se va a utilizar, ¿no? Si va a ser excavación, por ejemplo, se indicará, será con una retroexcavadora, con una excavadora, ¿no? Dependiendo de la magnitud del proyecto, se detalla en esto. O si no, a mano de obra y el proceso constructivo. Será una sección transversal, rectangular, será trapezoidal, lo que sea, pero va en el método de construcción. Luego, si por ejemplo corresponde a tuberías, por decir así un momento mencioné esa partida, entonces se indica a otro rubro la calidad de estos materiales. Por ejemplo, la calidad de la cama, del material que se va a utilizar para la cama de apoyo o de soporte, la calidad de la tubería, la calidad de las conexiones, si son tuberías flexibles, la calidad de los anillos y así. La calidad del relleno, ¿no? Si va a ser relleno con material de cantera, con material préstamo o relleno con material propio. Todos esos detalles va en un rubro que se llama calidad de los materiales. Es más, el control de calidad de este material. Por ejemplo, la tubería. ¿Qué control de calidad debe tener? Si bien la fábrica ya va a dar su control de material, incluso hay que decir por cada cantidad de lote qué certificado tiene que establecerse. ¿Ya? Ahí va todo ese detalle. Calidad de materiales. Luego también sistema de control de calidad. Miren, es diferente a calidad de materiales. El sistema de control de calidad es de la partida misma ya. ¿No? Por ejemplo, tuberías, ¿no? ¿Qué control de calidad se va a hacer para la partida? Porque hay que tener en cuenta que podría ser una partida general, por decir, colocación de tubería, que incluye cama, que incluye tubería, que incluye relleno, o si no, podría ser también partidas al detalle, ¿no? La partida cama de arena, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la granulometría de esa cama de arena? Ese es el control. ¿Y cómo se va a controlar esa calidad de esa granulometría? De la tubería, una vez que se coloque, ¿cómo va a ser el control de calidad de la tubería instalada? Anteriormente habíamos visto la calidad de la tubería, ¿no? Por decir cuál será el espesor de la tubería, cuál es el, digamos, el material del anillo, cuál es el margen de error quizá de la sección de la tubería. Hay, por cada material hay y eso está indicado en las pruebas técnicas. En cambio acá ya es cuando está colocada, quizá hay que hacerle una prueba hidráulica a esa tubería, ¿no? Y a ese control de ya de la partida. Luego también viene el método de medición. ¿En qué sentido? En que, digamos, una vez que ya está hecho el trabajo, ¿cómo se va a medir para efectos de valorización? ¿Ya? Y finalmente la condición de pago. Habíamos visto que una condición esencial para el pago es la calidad del trabajo. Por tanto, en esta condición de pago se establecerá cuál es el certificado de calidad o el control de calidad que va relacionado para esta condición de pago o hasta la oportunidad de pago. Por decir, no necesariamente, estoy poniendo un ejemplo, hay partidas en que si bien ya está ejecutada, no necesariamente se le va a pagar al 100%. Podría indicarse que se le va a pagar al 80% porque va a estar pendiente, quizá amasado a otras actividades y en otra oportunidad se va a completar el 100%. Pasa. ¿Ya?
lo que ve en pantalla es lo que acabo de comentarles, el detalle, ¿no? De lo que debe ir cada partida. Luego, digamos, esas son las ecuaciones técnicas. Es más, debe ser en ese orden de lo que estoy hablando, ¿no? Cuando uno elabora el expediente técnico, debería ser en esa secuencia. Primero se debe definir las especificaciones técnicas. Y una vez, porque habíamos visto que en las acciones técnicas se establecen los metrados, ¿no? O el procedimiento de metrado, o el procedimiento de cuantificación. Por tanto, como entenderán, después de haber hecho o definido las ecuaciones técnicas, recién se podría cuantificar. Usualmente uno de los errores que cometen ingenieros, de hecho ingenieros que recién están adquiriendo experiencia, es que hacen los metrados y luego copian las ecuaciones técnicas, ¿no? Como ven, no debe ser así, ¿no? El detalle tiene que ser cerrado las ecuaciones técnicas, arrancamos a hacer los metrados. Y los metrados, básicamente, como intuitivamente lo podríamos reconocer en este momento, es la cuantificación de la magnitud o de la cantidad que se va a ejecutar partida por partida. Entonces, acá viene un tema esencial. Esta cuantificación de metrados no lo pueden hacer profesionales que recién están saliendo de la universidad. Pueden ser los más tromes, pueden haber sido los excelentes profesionales y haber sacado, digamos, notas sobresalientes, pero entenderán que no pueden, no tendrían la experiencia ni capacidad suficiente para metrar. Esto deberían deberían llevado a cabo por profesionales ya con experiencia en obra. Es más, la elaboración de las técnicas, bueno, todo debería ser elaborado por experiencias, ¿no? Por profesionales experimentados. Sin embargo, lamentablemente en la práctica, los metrados lo están encargando a profesionales de, digamos, jóvenes, ¿no? Y eso es quizá, puede ser todavía no hay una investigación sobre esto, pero podría ser que esta sea una de las causales por las cuales en los expedientes técnicos uno de los errores recurrentes es justamente por metrados deficientes. Y en una obra a suma alzada es fatal para un contratista. En cambio, una obra a precio unitario todavía podría ser solucionado a través de mayores metrados, ¿no? Pero, sin embargo, ese es uno de los mayores, una de las mayores deficiencias, ¿no? Pero básicamente, ya, ¿en qué consiste? Es en cuantificar las cantidades que se van a ejecutar en obra. Y acá se define incluso las unidades. ¿Sobre la base de qué? Siempre sobre la base de una normativa existente. Acá el proyectista no puede inventarse unidades. Ya están preestablecidas. Por ejemplo, en edificaciones ya hay un reglamento de metrados donde te dicen partida por partida cuál es el procedimiento del metrado, qué unidad tienes que utilizar, incluso qué partidas tienes que utilizar, ya ni para inventarse. Es más, aprovecho para recomendarles a los profesionales que recién están ingresando a este medio, nunca inventarse, no, o sea, no inventarse nombre por una partida, no, es ir a la partida que ya, que la normativa, dependiendo de cada sector, ya hay establecido. En edificaciones, hace un momento dije, ya está en los reglamentos metrados. En carreteras sí hay, hay un glosario de partidas. Y sobre esa base hay que hacer los expedientes. Ahí están las partidas, los metrados y el procedimiento de cuantificación. Una vez que se hayan establecido los metrados, se procede con el análisis de precios unitarios. Habíamos adelantado algo, que el análisis de precio unitario es el sustento del costo unitario que se determina por la partida correspondiente. ¿Cuál es el factor esencial en este análisis de precio unitario? Es el rendimiento. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el rendimiento define la participación de la mano de obra y del equipo. Y a su vez va a definir el plazo de ejecución de esa partida individualmente, y luego, haciendo un análisis general, va a determinar el plazo de ejecución de obra.
Uno de los errores usuales en el análisis de precios unitarios es que los rendimientos se copian. Lamentablemente no hay trabajos de investigación sobre rendimientos por cada zona. Y por ende, muchos proyectistas recurren a base de datos, como por ejemplo el software S10 ya tiene una base de datos, lo copian. O si no, recurren a otra base de datos, la revista Costos, hay una revista Costos que publica rendimientos, pero hay que entender que son rendimientos estándares y no pueden utilizarse eso, ¿no? Entonces, un error garrafal, por decir así, que podría sobreestimar costos o subestimar costos, es el uso de rendimientos estándares, cuando no debe ser así. Pero bueno, la solución podría ser es que de acuerdo a la experiencia de cada profesional, establecer sus propios rendimientos. Ese es por un lado. Por otro, la incidencia de los materiales que se incluye en este análisis de precios unitarios tiene que ser una incidencia también precalculada. No puede copiarse también de explicaciones técnicas generales. Por ejemplo, un error usual recurrente es en la partida concreto elaborado, ¿no? En campo. Esta incidencia se calcula haciendo un diseño de mezclas previamente. Pero lamentablemente hay profesionales que no lo hacen así. Pero ojo con esto, para los que quieran ser bien técnicos, tengan en cuenta, ¿no? Para calcular la incidencia de los materiales del concreto, se tiene que hacer un diseño de mezcla. Y hay una normativa de cómo calcular esto, ¿no? En nuestro medio es estándar en las normas ACI, ¿no? Hay un procedimiento. Y así. Y también otro error recurrente que genera problemas es que estos rendimientos son para máquina nueva. Y como entenderán, hasta por las condiciones que se usan en los procesos de licitación, nunca se exige máquina nueva. Se da cierta antigüedad. Es más, ahora ya ni siquiera se da cierta antigüedad porque supuestamente es responsabilidad del contratista. En ese sentido, se podría estar estimando, en este caso, plazos, costos no, plazos, porque el rendimiento de una máquina es mucho mayor que de una máquina nueva, 0 kilómetros, es mucho mayor que una máquina mínima, o sea, con algunas horas de trabajo, ya es diferente. Es más, dependiendo de la altitud del proyecto, teniendo en cuenta que todas las máquinas son bajo diésel, varía su potencia también, que va relacionado con el rendimiento. Entonces, este es una de las variables que están originando que los plazos establecidos en el plan técnico sean irreales. El problema es que son irreales para abajo, o sea, se subestiman estos plazos. Por eso es que no hay ninguna obra que termine en nuestro medio con ampliaciones de plazo. Y si no pudieron sacar una ampliación de plazo, con retraso. No hay ninguna obra. Ténganlo presente eso porque esta es una de las variables. Entonces, profesionales que están trabajando en este medio, por favor, tengan presente esto, ¿no? Estos errores recurrentes. Rendimiento, máquina nueva, diseño de mezclas, que podría generar problemas en los errores del expediente técnico. Eso sería análisis de precio. Entonces, una vez que hayan cuantificado los metrados, hayan calculado los precios unitarios, por tanto, se puede calcular, al menos a nivel de costo directo, el presupuesto. En pantalla ven un ejemplo de un presupuesto, pero bueno, guíense solo hasta el nivel de costo directo, ¿no? Todas las relaciones de partidas, habíamos visto, se establecen sobre la base de ya una normativa preestablecida. Los metrados, habíamos visto cuál es el procedimiento, se hace sobre la base también de normativa y de lo que se haya establecido en las expresiones técnicas. Los precios unitarios, hace un instante estamos hablando cómo se calcula estos precios unitarios,
Y luego, más que la multiplicación de eso, y el subtotal de estos suma productos, me da el costo directo. ¿Ya? Hasta ahí es el primer gran trabajo. Pero hay que entender que luego todavía hay que hacer otro análisis de gasto general. Este es otro error también recurrente en obras. Muchas veces, yo creo que es inducido por la entidad, pero a veces es por los mismos proyectistas. Los gastos generales, por si acaso, se calculan, se hace un análisis de gasto general. Un error recurrente de los profesionales que elaboran proyectos es que le ponen un porcentaje fijo. ¿Ya? Entonces, fácil para saber si un expediente técnico está mal hecho es, fíjense, el pie de su presupuesto. Si ven un error, un porcentaje así redondo, es porque está mal. Ya, definitivo. No hay forma que haya un gasto general con 10% exactito. No hay forma. Ya. Entonces lo dejo acá porque para concluir todo el presupuesto de obra tenemos que hacer primero el análisis de gasto general. ¿Ya? Pero como un paréntesis vemos la fórmula polinómica. Habíamos visto que en todo expediente técnico tiene que tener su fórmula polinómica. Y una fórmula polinómica no es más que una expresión matemática del porcentaje de incidencia de todos los insumos, incluyendo gasto general y utilidad, de una obra. ¿Ya? Es un porcentaje de incidencia ponderado. Tiene una limitación enorme porque la normativa que se ha establecido para el cálculo de estas fórmulas polinómicas todavía remonta a la década de los años 70, 79. Es época en que no había calculadoras. Esa época en que solo se hacía a mano los cálculos, ¿no? Y si tenían suerte con una regla de cálculo. Por tanto, se hizo tan simple que a estas alturas ya está perdiendo vigencia estas fórmulas polinómicas. ¿Ya? Dicho eso, ¿cuáles son sus limitaciones de una fórmula polinómica? Que como máximo por cada fórmula polinómica debe tener 8 monomios. La normativa para cálculo de fórmulas polinómicas es el Decreto Supremo 11-79-VC. Ya incluso ya ni existe el VC, esa entidad, ¿no? Pero hasta ahora sigue siendo válida. La ley de contrataciones todavía los respalda. Esa es una primera limitación. Máximo 8 monomios. El coeficiente de cada monomio mínimo tiene que ser 5% o 0.05. Si es que se quisiera detallar aún más, cada monomio podría tener hasta 3 submonomios. Y la suma de los coeficientes, entendiéndose que es un porcentaje de incidencia ponderado, es 1. O sea, A más B más C, tal como ven en pantalla, más D más C, tiene que ser 1. Miren, a pesar que es tan sencillo esto, en obra sucede lo increíble. No da 1 en muchas obras. Entonces, ahora hay procedimientos, diferentes filtros que en estricto aseguran que esto no debe pasar. Ahora incluso el contratista con la nueva normativa tiene la obligación de revisar este expediente técnico. En ese sentido va a tener que detectar, si es que hubiera habido este error, este problema de la fórmula polinómica. Bueno, ese todavía pasa, ¿no? Hay errores más garrafales donde ni siquiera existe la fórmula polinómica. Y eso ya sería grave, ¿no? Pero es así que hay expedientes que no tienen fórmula polinómica. Equivocadamente hay algunas entidades que inducen a los proyectistas a no incluir fórmulas polinómicas cuando su obra va a ser a suma alzada. Porque tienen una interpretación errónea de que en suma alzada, al ser un único monto, no se puede pagar más. Por tanto, no lo incluyen en fórmula polinómica. Ojo con esto. En toda obra, sea suma alzada, sea el sistema que se le hayan inventado, va a fórmulas polinómicas. Ténganlo presente. Ya. Un documento que tiene que incluir dentro de tu expediente técnico para determinar el plazo es la programación. ¿Ya? Por favor, en la programación CPM, no, nada de programación PER. En contratos públicos no existe programación PER. Hace 2 años, equivocadamente, la norma lo refería a PER y, bueno, han tenido que cambiar una vez que se detectaron, ¿no? Ahora es programación CPM.
que es el acrónimo de Critical Path Method, o lo que nosotros lo conocemos como método de la ruta crítica. ¿Por qué? Porque justamente se identifica la ruta crítica y es la que define el plazo, ¿no? El plazo. En toda programación de obra puede haber un montón de rutas críticas, o varias rutas críticas, disculpen, pero el que define es la ruta crítica de mayor tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es la programación bajo esta metodología? Es la secuencia ordenada de todas las actividades siguiendo un proceso constructivo, digamos, lógico, de todas las partidas que se van a ejecutar en una obra, ¿ya? Ahora bien, ¿cómo se define el plazo? Es la línea de la ruta crítica. ¿Y qué cosa es la ruta crítica? Es la secuencia o las actividades de una programación cuya holgura es cero. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay margen de error, no, margen de holgura. Que si basta que una de estas partidas que están en esta ruta crítica se demoran un día, afecta todo el calendario. Es por eso que un requisito de procedencia de una ampliación de plazo justamente es demostrar que esa actividad que haya sido afectado esté dentro de la ruta crítica. ¿Ya? Hay una metodología que básicamente es establecer predecesoras y sucesoras por cada partida. Bueno, en la práctica, si quieren perder el tiempo y están abusidos, podría hacerse manualmente. Pero ustedes saben que ahora hay un software muy conocido que es el Project, con el cual casi todas las obras establecen su programación de obra. Y digamos, para hacerlo más amigable, si bien se hace este cálculo a nivel de esta metodología CPM, pero a nivel de gráficos se establece a nivel de una programación GAN, que inclusive sirve para establecer el calendario valorizado de obra, ¿ya? Y dicho eso, el calendario valorizado de obra o cronograma valorizado de obra, ¿en qué consiste? Consiste en la representación matemática y cronológica de una obra partida por partida, ¿ya? Si, por ejemplo, se ha establecido que esa obra, sus valorizaciones van a ser mensuales, entonces serán por periodos mensuales. Si se ha establecido que sea semanal o quincenal, se hace a nivel de periodos semanales o quincenales. No hay restricción en este caso. En gráfico ustedes están viendo este detalle. Hay un solo cronograma valorizado total por cada proyecto. Internamente podría hacerse por cada especialidad para un mejor control, pero para efectos del control de todo el proyecto hay una sola programación y hay un solo cronograma valorizado. Para efectos prácticos, estos subtotales se llevan a porcentajes y para establecer casi intuitivamente cada periodo qué porcentaje debe avanzarse en obra, ¿no? En el expediente técnico se establece como una proyección, ¿no?, de lo que podría ser en teoría, ¿no? De hecho, que el contratista, cuando va a iniciar la obra, él tiene el derecho de presentar un nuevo cronograma valorizado adecuado a su proceso constructivo y adecuado a la fecha de inicio. En el expediente técnico no se pone fechas, porque entenderán, no se va a saber cuándo comienza todavía la obra. Pero luego en el proceso constructivo, una vez definida la fecha de inicio, este calendario del expediente técnico es reemplazado por presentado por el contratista. ¿Cuál es la importancia de este cronograma valorizado? De que sirve para controlar el avance mes por mes del contratista. Es más, hay una restricción fuerte de acuerdo a nuestra normativa. En cada mes el contratista debe demostrar que ha ejecutado como mínimo el 80% del avance acumulado, programado acumulado, ¿ya? Porque si no lo hiciera, puede ser causal hasta de intervención económica de una obra
Y bueno, si hay entidades maleadas, como diría, pueden resolver el contrato en dos avances que no haya llegado al 80%, ¿no? Consecutivos. ¿Ya? Por eso es la importancia de este documento, del calendario balizado de obra, o el CAOTEN, que lo llamo. La importancia de la programación anterior que hemos visto es para efectos de determinar la ruta crítica y para efectos de saber la afectación del calendario, de la programación de obra y por ende para determinar ampliaciones de plazo. Esa es su gran importancia. Pero primero se hace eso y luego este calendario valorizado, que no es más que ponerle costos de lo que se estableció en la programación de obra. La importancia de esto ya es para medirlo a nivel de ejecución presupuestal. Como ven, cada uno tiene su diferente importancia y han visto que es diferente también la forma de cálculo. Muchos profesionales confunden ambos conceptos, ¿eh? Y eso en estricto, como ven en este momento, no hay forma ni manera de confundirlo. Habíamos visto, ya, con eso ya podría determinar el plazo de la obra. Recién sabiendo el plazo de la obra, se hace el análisis de costos indirectos, por si acaso. Como ven, ¿no? O sea, no hay forma de hacer el análisis de gastos generales si yo no determino los plazos. Van a ver en este momento. Habíamos visto, y todo lo que hasta hace un momento incluso les había precisado, que lo que hemos calculado con los precios unitarios, las partidas a nivel de costo directo. Y, digamos, se me fue, ¿no? Y algunos preguntarán, ¿no? ¿Y entonces qué cosa es el costo directo? ¿No? Ya podríamos deducirlo de acuerdo a lo que hemos visto hace un momento. Son costos que son identificables, han visto, ¿no? Hay una partida viga, ya, pues yo lo puedo identificar como viga, por decir. Hay columna, es identificable. Ese es un primer criterio para establecer cuándo es un costo, cuándo estoy hablando de un costo directo, ¿no? Lo otro es que se puede, bueno, no es tan 100%, pero otro criterio para saber si es un costo directo es que es tangible en obra, lo puedo ver. Partida viga, igual, va a quedar ahí en obra, ¿no? Se puede ver. Columna igual, ¿no? Algo así. Entonces, es otro criterio para establecer, digamos, para tipificar este tipo de costos. A diferencia de eso, hay otros costos en obra que, digamos, que dan valor al proyecto, pero son costos que no se pueden identificar fácilmente o no se pueden tipificar o individualizar en cada partida. Al no poderse individualizar porque son costos que afectan a todo el proyecto, aparece la figura de costos indirectos, por eso se llama indirecto, ¿no? Indirectamente afecta. Por ejemplo, ¿no? Para ejecutar una obra se requiere un residente de obra, pero un residente de obra no le puedes poner en la partida viga o en la partida columna, porque también él va a ver la partida excavación, la partida trazo y replanteo, va a estar a cargo de eso. Entonces, como ven, el residente va a ver todo el proyecto, entonces hay que afectarlo a todo el proyecto. Y así, hay ese tipo de costos que, como no hay forma de individualizarlo y hay que, es para todo el proyecto, se proratea en todas las partidas. A ese tipo de costos se llama costos indirectos. Y estos costos indirectos se pueden subdividir a su vez en dos tipos en dos tipos, en gastos generales y en utilidad. ¿Ya? Y a su vez los gastos generales se pueden clasificar en gastos generales fijos y gastos generales variables. Y ahí viene el tema de gasto general variable. Está relacionado, su costo es vinculando al plazo. Por tanto, se debe calcular todavía el plazo. ¿Ya? Entonces, estos costos se calculan, por favor, profesionales, ¿no? No es que se le da un porcentaje. ¿Eh? A veces algunos dicen, ya, bueno, gastos generales 15%, ya, y le ponen de frente gasto. No, se calcula. Ya, dicho eso, entonces vamos al detalle de cada uno de ellos.
Habíamos visto ya qué cosa eran los costos indirectos y que habían dos tipos, ¿no? Los gastos generales, uno de ellos. Y los gastos generales, ya bueno, pues no casi por oposición, son costos directos que hay que prorratearlo durante la ejecución de la obra. Y pueden ser dos, fijos y variables. Los fijos, como su nombre mismo se indica, son gastos, son costos que se realizan por única vez, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Gastos de legalización del cuaderno de obra. Bueno, bueno, no diría, no, pero no, se puede ver más cuadernos de obra, ¿no? Pero bueno, en estricto, al inicio puedes legalizarte 5 cuadernos de obra, pero lo haces una sola vez para toda la obra, ¿no? Es gastos de legalización del cuaderno de obra. Gastos de legalización, por ejemplo, para la firma de contrato, quizá vas a requerir documentos. Eso, ese costo. Por ejemplo, también acá podría incluir el cartel de obra, que haces por única vez para toda la duración de la obra. Y así, todos esos gastos que se realizan por única vez, a eso se llaman los gastos generales fijos, que no es mucho comparando con el gasto general variable. El gasto general variable sí, ahí va el detalle de todos los costos que van relacionados con el tiempo. Ya habíamos adelantado uno de ellos, en la remuneración del residente y de todo su equipo profesional y técnico y administrativo, ¿no? Todo el personal, equipo técnico, profesional y administrativo va ahí, en gasto general variable. Acá van, por ejemplo, los controles de calidad, el costo que va a emanar control de calidad, ¿no? Porque varía con el tiempo. Otro, movilización, camionetas, buses, todo. Viáticos, movilidad, alimentación, gastos de seguros, cartas fianzas. Toda esta relación en función a la complejidad del proyecto será más o menos, ¿no? Entenderán, ¿no? Por tanto, como ven, es todo un análisis que se hace y no puede haber un porcentaje fijo, porque a menor costo directo, el monto del gasto, el porcentaje del gasto general en total será mucho mayor, pues, ¿no? Y a mayor monto del costo directo, el porcentaje de gasto general será menor. Eso tiene sentido, ¿no? Porque es una división, como ven en pantalla, ¿no? Entonces, a mayor denominador, el valor final va a ser menos. Entonces, por eso entenderán que no hay forma de establecer un costo fijo. No hay forma, ¿ya? Eso, vuelvo a reiterar, hay que tener mucho cuidado en cuando se elabora, especialmente a los proyectistas que van a elaborar, bueno, proyectistas nuevos, ¿no? Porque ya los ranqueados, como dirían, ya de hecho que no pueden cometer este error. Lo que habíamos puesto en pantalla es un ejemplo de estos gastos generales. Eso es nominativo, ¿no? Como entenderán, eso ya va a ser en función a cada obra. Es dependiendo de cada proyecto de obra, hay gastos generales variables que pueda hacer hasta componer de 10 hasta 20 hojas, ¿eh? Así como también si el proyecto es pequeño o suficiente con una hoja, una relación de gasto general. ¿Ya? Y hay que tener en cuenta de que eso es la suma de ambos gastos generales, sería el gasto general total, ¿ya? Y para efectos de ampliaciones de plazo, que, bueno, lo digo colateralmente, para el reconocimiento de los gastos generales, cuando hay una ampliación de plazo, se utiliza únicamente los gastos generales variables, por si acaso. Otro costo indirecto que habíamos visto es el de la utilidad. En este caso, bueno, la utilidad básicamente es el lucro de un contratista. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta todos los que trabajamos en el negocio de la construcción. La construcción es un negocio. A veces muchos entidades se olvidan que el contratista es un negociante, es un empresario. Tiene que tener utilidad, ¿ya? Es por eso que todo presupuesto va a su utilidad. Porque, vuelvo a reiterar, es una entidad privada y va a utilidad. Esto que es tan simple y sencillo, muchos de mis contratos se olvidan.
piensan que, incluso hasta he escuchado hablar a muchos profesionales, dicen, oye, está ganando el contratista. De hecho, que tienen que ganar, ¿no? Para eso lo ha contratado, si no, no tendría sentido. Ya, dicho eso, la utilidad es el lucro del contratista. No hay ninguna normativa que establezca cuál es el porcentaje de utilidad. Acá sí ya va mucho el criterio del proyectista. Por usos y costumbres se ha establecido que proyectos de mayor complejidad deben tener mayor riesgo y menor complejidad, mejor dicho, de mayor complejidad, bueno, mayor riesgo y mayor utilidad. Menor complejidad, menor riesgo y menor utilidad. Sería directamente proporcional al riesgo del proyecto. Es por eso que, por ejemplo, Puentes, que es un proyecto de regular complejidad y mayor riesgo, va a tener que, tiene una mayor utilidad que un proyecto de edificación, por ejemplo. Porque se entiende que en un puente hay muchas más variables que podrían complicarse durante la ejecución del obra. Y así, eso sí, no está normado, ya es criterio del proyectista correspondiente. Y finalmente, una vez que se haya establecido, como ven, ese es un modelo, visto que es nominativo, de lo que llevaría a la estructura, mejor dicho, de un gasto general, ¿ya? Variable, ¿no? Ahora, inclusive, debería, en estos conceptos, ya se me estaba olvidando, acá debería incluirse, por ejemplo, para expedientes técnicos nuevos, un subrubro, un presupuesto, gastos del COVID. Recomendación, y eso el Ministerio de Economía y Finanzas ha establecido, que no es un costo indirecto, el costo del plan COVID, es un costo directo. Por tanto, ojo con esto, no se puede incluir los costos del COVID como gasto general. En otras palabras, como costo indirecto no se puede colocar. Es un costo directo para efectos de proyectos de inversión. El Ministerio de Economía sacó ya un comunicado, está en su página web, así que ténganlo muy presente los que en este momento están elaborando expedientes técnicos. Y finalmente sería un resumen del análisis de gastos generales, ¿no? Fíjense, hay dos grandes análisis, ¿no? Precios unitarios y gastos generales. Y en función a lo que salga, como ven, pues, ¿no? Ahí, por ejemplo, un porcentaje, 18.23, bueno, redondeando a 2 decimales, ¿no? Así se establece el porcentaje de incidencia. No es un monto fijo, ¿ya? Y como ven, también han visto que el porcentaje de incidencia siempre del gasto general variable va a ser mucho mayor, ¿no? Que un gasto general fijo. Dicho eso, al final, por ejemplo, esto sería la estructura o el pie de un presupuesto, ¿no? Costo directo, gastos generales, utilidad, y a todo esto, cuando es una obra por contrato, recién se le aplica el IGB. Habíamos visto que un componente del expediente técnico son los estudios básicos. Y habíamos establecido, o bueno, se había establecido que los estudios básicos se realizan para establecer los parámetros de diseño del proyecto. ¿Ya? En ese sentido, si yo quisiera, por ejemplo, determinar la capacidad portante del suelo, necesito hacer un estudio de suelos. ¿Ya? El perfil estratigráfico del suelo, un estudio geotécnico. El caudal de una cuenca, un estudio hidrológico. Y así, por cada parámetro que uno requiera utilizar, se requiere hacer un estudio básico. Entonces, en función a la complejidad del proyecto, habrá más o menos estudios básicos. ¿Ya? Solo a manera de ejemplo, se le ha colocado algunos, en este caso, por ejemplo, estudio de suelos, ¿ya? Sirve, ya les había adelantado, para determinar las propiedades físicas del suelo y finalmente para determinar la capacidad portante del suelo. Un documento aparte
que va dentro de todo expediente, de todo estudio definitivo, es el estudio de impacto ambiental. Ojo, no va como estudio básico, va como un componente aparte. Como sabrán, todo proyecto, por más pequeño que sea, siempre va a impactar en el medio ambiente, ¿no? Siempre, siempre. Hasta por el sonido de una taladradora va a afectar. Va a haber un impacto auditivo, ¿ya? Es más, aunque no hiciera sonido, va a haber un impacto visual, ¿ya? También se hace un estudio de impacto visual. O sea, va a afectar, ¿no? O sea, está bonita la calle y resulta que aparecen unos feos, por decir como yo, y es un impacto visual. Todo eso va en un estudio de impacto ambiental, ¿ya? En ese sentido, se hace este estudio justamente para determinar todo el impacto visual, auditivo, digamos, de salud contra las personas, a la fauna, a la flora, a todo lo que sea, a todo lo que va a afectar. Y una vez que se haga este estudio de impacto, se hace también otro análisis de qué mitigación, qué trabajos de mitigación hay que realizar. Este estudio de impacto ambiental abarca eso, el impacto y las mitigaciones que hay que realizar y costeado de este estudio de impacto. Básicamente es eso, ¿ya? Es por eso, para aquellos que se están asustándose con lo de las antenas, hay algunos que indican, ¿no? ¿Por qué le están poniendo, camuflando a las antenas con así, con plantitas, todo fijo, para que no sepamos que hay una antena? No es por eso. Es porque cuando han hecho el estudio de impacto ambiental, ya se acuerdan lo del impacto visual. Listo, es solo por eso, para que no rompa con la armonía de la zona. No es porque quieran camuflarlo y que nadie quiera verlo por este tema de la conspiración, que de ahí viene el COVID y todo eso, eso es un cuento. Ténganlo en cuenta que es por esto. Y hay diferentes tipos de estudio de impacto ambiental. Otro documento que entra en todo expediente técnico es la gestión de riesgo. Ahora va como un volumen aparte. Desde hace un año es obligatorio. Bueno, así es de hace dos años, ¿no? Pero del año pasado ya es obligatorio. En todos los expedientes tiene que haber esto. ¿Ya? Es muy sencillo. Se hace sobre la base de un análisis cualitativo que está establecido en una directiva que el OCE ha sacado, la 012-2017. Inclusive en esta directiva ya hasta te da el procedimiento, ya hasta la matriz con los valores está establecida. Así que no es complicado. Entra la experiencia del proyectista para definir cuáles son los riesgos y hace digamos, una orden de previsión, pero a nivel cualitativo. Cuantitativo no se hace, ¿ya? Pero un profesional podría hacerlo, digamos, para hacerlo más exhaustivo su análisis de riesgo, seguir la filosofía, la escuela del PMI, ¿no? Ahí hay todo un capítulo de análisis de riesgo, donde también hay análisis cuantitativo de riesgo, ¿no? Pero para efectos de normativa mínima que debe cumplirse es esta directiva 012-2017. Igual, en función a la complejidad del proyecto, también habrá más o menos análisis de riesgo. Pero hay que tener en cuenta que cuando se hace el análisis de riesgo no es solo para decir, estos son los riesgos. Es para costearlo. Todo riesgo implica un costo. Ojo con esto, ¿no? Es más, la misma normativa de la 012-2017 ha establecido que una vez que se establezcan los riesgos, hay que distribuir, ¿no? A quién se le arriesga, ¿no? A quién se le asigna, disculpe. ¿No? Si es al contratista o a la entidad o se traslada a un tercero, pero todo eso es costeado. Vuelvo a reiterar, ¿no? El costo de la obra lo asume totalmente la entidad, el contratista no lo asume nada. Ese es el principio de una obra pública. Adicionalmente, ahora que estamos en este tema de esta coyuntura de emergencia nacional, también hay que incluir ahora, al menos temporalmente, hasta que pase esto, y ojalá que pase rápido, el plan de seguridad y prevención de salud. ¿Ya? Eso hay que incorporarlo. Y todo este costo, bueno, eso está sobre la base de la normativa 23, de la resolución ministerial 239 del MINSA, con sus modificaciones,
donde establece una serie de criterios en 7 componentes, pero eso hay que costearlo. Y ese costo, por si acaso, va como costo directo, no va como costo indirecto, va como un presupuesto aparte, si quieren, pero como un costo directo. ¿Ya? Por ejemplo, será una unidad mes, podría ser una unidad día, ¿no? Y que se llamara quizá, ¿no? Plan de gestión COVID. Unidad mes, plazo de la obra 10 meses, su precio unitario tan. ¿Cuál es la particularidad? Que independientemente a cuánto haya ofertado el contratista o se haya costeado en el expediente técnico, igual a la hora de evaluación tiene que acreditarlo documentadamente. No es que él ha ofertado 10,000 por mes y 10,000 cada mes se le va a pagar, ¿no? Tiene que acreditarlo. Esta es la particularidad de al menos de esta partida, ¿no? Es el único que hay que acreditar. En el resto del frente no hay que acreditar. Otro documento que quizá, bueno, a estas alturas dirían que es relevante lo de las fotografías. Es muy relevante, pues puede salvarles vida a los proyectistas. En las fotografías del proyecto, en el momento en que están elaborando el expediente técnico, es esencial, porque te da la línea base y demuestran cómo estaba el terreno en ese momento. ¿Por qué? Porque saben que si durante la ejecución de la obra cambian las condiciones del terreno, pero esas condiciones del terreno ya estaban durante la elaboración del expediente técnico, incluso hasta la firma del contrato, es una deficiencia del expediente técnico. Entonces, si uno no tiene fotografías para poder contrastar eso, no tendría forma de demostrar lo contrario. Es por eso es que es muy importante las fotografías de la zona del proyecto cuando se ha hecho el trabajo de campo. Y de APIT, incluso si quieran que sea el último informe, otra vez otras fotografías hay que sacar para evitar estas responsabilidades. De esto hay una casuística de muchos ingenieros que han llorado solo por este detalle de no darle la importancia a las fotografías. Ahora, y finalmente, ya casi cerrando, hay que tener en cuenta que ahora que está de moda este tema del BIM, lo del modelamiento digital es esencial. Todo proyecto ya debe tener su modelamiento digital. ¿Ya? Fuera de las maquetas que uno tiene que presentar, si son, ahora se presenta todo proyecto, ¿no? Fuera de la maqueta, tiene que haber un archivo del modelamiento digital. Para esto hay un montón de programas, la más conocida es Revit, y es muy importante, yo les digo por experiencia, también puede salvar vidas, ¿no? Porque como es un recorrido virtual que se le hace al proyecto tal como está, a veces en este recorrido virtual aparecen detalles que ni siquiera se pueden ver en los planos. ¿Ya? Porque entenderán, el plano está a escala bidimensional, no hay forma de verlo en 3D. Algún día, cuando haya hologramas, todo podríamos verlo en 3D, pero ahorita el que reemplaza es este modelamiento digital. Entonces, recomendación, ahora todos los proyectos, esto va para los administradores, para los funcionarios de las entidades públicas, que en todos los términos de referencia deberían exigir el modelamiento digital. Pero bueno, no solo exigir, ¿no? Costear también en el presupuesto respectivo. Dicho eso, entonces no me queda más que cerrar con consejos finales, reflexiones finales del expediente técnico. Todo el expediente técnico tiene que estar suscrito por todos los profesionales. Ojo, claro que en función a su especialidad, ¿no? Si el especialista en estructuras firma el capítulo de estructuras, el de suelos, y así suavemente. Y en su contraparte, que es la entidad, también cada especialista que ha revisado tiene que ir suscrito. ¿Para qué? También les puede salvar vidas, ¿eh? Para que puedan identificar responsabilidades. Por ejemplo, si el problema ha sido en capítulo de suelos, el de estructuras va a decir, pues ese no es mi problema, ¿no? Entonces, Contraloría tampoco no los va a poner en el mismo colchón a todos. Es muy importante esto. Es más, en la normativa establece esta obligatoriedad. La ley de contratación establece que todos los profesionales que han elaborado y revisado suscriben el expediente. Ahora, también en el campo de la ingeniería y de la arquitectura, hay que tener en cuenta que todos los profesionales que hacen uso de sus funciones como colegiados
tienen que estar habilitados. Mejor dicho, no solo como colegiados, como profesionales tienen que estar habilitados. Si no está habilitado, en teoría ni siquiera pudo haber hecho ese expediente. Por tanto, podría invalidar inclusive el proyecto. ¿Ya? Importante, todas las especialidades tienen que estar integradas. Ese es otro de los errores recurrentes durante la ejecución del proyecto. No cuadra ningún documento. Es como que hubieran caminado ciegos, ¿no? La arquitectura se fue por un lado, la estructura por otro lado y todo. Y el director, el jefe de proyecto, que es el que debería haber integrado, como que no existía, no vivía, ¿no? Entonces, un gran porcentaje de problemas durante la ejecución de la obra es esta contradicción que aparece en la información de diferentes documentos y especialidades de la obra. Y todo expediente técnico tiene que tener un respaldo digital. No es el diseño digital que hace un momento vimos, sino todo este expediente, una vez que está elaborado, se imprime, se firma, se tiene que escanear para que haya un respaldo, ¿no? De tal manera que en cualquier momento se vuelve a imprimir si es que pasara algo con el original. Original. Dicho eso, les agradezco por su participación y su atención.